Quiero tener un hijo para mi ex, Víctor. Solo un hijo. No es gran cosa. Esas fueron las palabras que Clare dejó caer en la mesa durante la cena, su tenedor chocando suavemente contra el plato como un martillo rompiendo vidrio. Ella no tenía idea de que el hombre frente a ella no solo estaba escuchando. Ya estaba planeando la respuesta más devastadora que un esposo podía dar. Lo que siguió no fue rabia, sino una obra maestra de venganza fría que cambiaría sus vidas para siempre. Imagina que tu propia esposa dice eso, mirándote a los ojos sin una pizca de vergüenza. ¿Qué harías? ¿Lucharías por tu matrimonio? ¿Te irías? ¿O tramarías algo más oscuro? Algo que ella nunca vería venir. Antes de responder, escucha su historia, porque lo que él eligió hacer lo cambió todo. Y no es el final que estás esperando. Era un viernes por la noche en la ciudad. Los autos silbaban sobre el asfalto mojado afuera de la ventana del apartamento. Las luces de neón sangraban sobre el vidrio. Dentro, Víctor estaba sentado en la mesa del comedor, la corbata aflojada, su portátil aún abierto con correos sin leer acumulándose. Había pasado 12 años construyendo no solo su carrera, sino una vida con Clare. 12 años de sueños compartidos, mañanas tranquilas y sacrificios que solo ellos conocían. Clare entró, su voz inquietantemente calmada. Víctor, tenemos que hablar. La forma en que lo dijo ya se sentía mal. Su pecho se apretó, pero cerró el portátil, dándole toda su atención. Fue entonces cuando soltó la bomba. Su ex, Darren, había reaparecido. Darren, el fantasma de un pasado que ella juró que estaba enterrado. Y ahora, según Clare, Darren quería un hijo. Víctor parpadeó, atónito. Estás bromeando, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, su expresión irritantemente casual. Es solo un hijo. No es gran cosa. Después de eso, volveré contigo. Estaremos bien. No es gran cosa. Las palabras rebotaron en el cráneo de Víctor. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía reducir la traición, la humillación y los cimientos mismos de su matrimonio aún no es gran cosa? Se levantó lentamente, aferrándose al borde de la mesa. ¿Te escuchas a ti misma, Clare? Eres mi esposa. Mi esposa. Y estás aquí de pie diciéndome que quieres acostarte con otro hombre, tu ex, porque quiere un heredero. Ella cruzó los brazos. Estás exagerando. Es solo un hijo. Darren dice que se encargará de todo. Seguiremos teniendo nuestra vida. Víctor rió, pero no era risa. Era un sonido roto, áspero, el tipo que llevaba la rabia escondida bajo la contención. Vio algo en los ojos de ella, un destello de desafío, tal vez incluso nostalgia por el pasado que una vez compartió con Darren. En ese momento, se trazó una línea. Él la miró y dijo, con voz firme y deliberada. Si caminas por ese camino, Clare, estarás saliendo de este matrimonio para siempre. No habrá vuelta atrás. Ella no se inmutó. No lloró. Ni siquiera discutió. En cambio, se encogió de hombros con un gesto casi despectivo que cortó más hondo que cualquier palabra. Y Víctor supo en ese instante que algo se había roto más allá de toda reparación. Pero aquí está la pregunta para ti, ¿qué crees que debe hacer un hombre cuando la persona a la que entregó su vida lo traiciona de manera tan abierta? ¿Crees que Víctor debería perdonar, luchar por ella o enseñarle una lección tan inolvidable que resonaría por el resto de su vida? Porque la elección que hizo no fue la que nadie esperaba. Las palabras de Víctor aún flotaban en el aire como humo de un fuego que se negaba a morir. Si caminas por ese camino, estarás saliendo de este matrimonio para siempre. Pero Clare no tembló. No retrocedió. Se apoyó contra la encimera, los brazos cruzados, el rostro marcado por ese tipo de orgullo que ciega a una persona del precipicio en el que está parada. Víctor, dijo con un tono paciente, casi condescendiente. Estás siendo dramático. No te estoy dejando. No me estoy divorciando de ti. Simplemente estoy ayudando a alguien que una vez significó algo para mí. Es solo un hijo. Después de eso, todo volverá a la normalidad.
Normal. Esa palabra se retorció dentro de Víctor como un cuchillo. Ella pensaba que podía romper sus votos, salir del círculo sagrado de su matrimonio y luego regresar a la normalidad. Él la miró, sus ojos entrecerrados. Clare, si puedes decirme eso a la cara, entonces ya no sé quién eres. Ella puso los ojos en blanco, como si su dolor no fuera más que una molestia. Sé que me amas y sé que vas a recapacitar. Siempre lo haces. Ese fue el verdadero puñal, su confianza, su arrogancia, la creencia de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuán profunda fuera la herida, él siempre estaría allí para vendar sus errores. Víctor no discutió más. No gritó ni insultó. En cambio, caminó a su lado, tomó su chaqueta y salió del apartamento. Afuera, la noche se sentía más fría de lo habitual, las luces de la ciudad crueles en su brillo. Deambuló, repitiendo cada palabra, cada gesto. La mujer a la que había amado por más de una década estaba eligiendo el legado de otro hombre por encima de su matrimonio. Y aún así, una parte de él esperaba. Esperaba que ella recapacitara. Esperaba que recordara los votos que una vez se susurraron el uno al otro. Pero pronto aprendería que la esperanza puede ser la mentira más peligrosa de todas. Pasaron los días, luego las semanas. Víctor permaneció distante, pero Clare confundió su silencio con rendición. Ella se reunió con Darren en un elegante café del centro, el pulso acelerado por viejos recuerdos. Darren no había cambiado mucho, seguía siendo alto, magnético, con ese aire de encanto que alguna vez la hizo creer que era el único hombre que podría amar. Sonrió al verla, pero sus palabras fueron contundentes. Clare, no quiero complicaciones. Solo quiero un hijo. Mi nombre, mi sangre, eso es lo que importa. Me das eso y me aseguraré de que estés cuidada durante el proceso, pero no esperes nada de nosotros. La respiración de Clare se entrecortó. Ella había imaginado algo más, un reencuentro, una chispa robada. En cambio, él ofrecía transacciones frías y límites claros. Aún así, su orgullo no le permitió echarse atrás. Se convenció de que Víctor perdonaría. Darren obtendría lo que quería y la vida volvería a equilibrarse. Se aferró a esa ilusión con ambas manos. Lo que no sabía era que el silencio de Víctor no era rendición. Era preparación. Porque cuando el corazón de un hombre se rompe, o se desmorona, o se reconstruye en algo que su traidor jamás reconocerá. Y Víctor ya estaba eligiendo lo segundo. Clare pensaba que sabía en lo que se estaba metiendo. Se había convencido de que Darren era más que sus palabras, más que su petición. Se decía a sí misma que aquella frialdad en el café era solo una manera de protegerse. Seguramente, una vez que estuvieran a solas, la chispa volvería. Pero la realidad tiene la costumbre de despojar de fantasía a los recuerdos. La primera vez que fue al condominio de Darren, lo notó todo, el lugar se sentía temporal. Muebles modernos, arte caro en las paredes, pero nada de calidez, ningún recuerdo, ninguna huella de una vida vivida. Era una sala de exhibición, no un hogar. Y Darren, de pie con un traje impecable, era tan estéril como aquellas paredes. Me alegra que hayas venido, dijo con voz seca, eficiente. La besó en la mejilla como un empresario cerrando un trato, no como un hombre saludando a una amante. Clare rió nerviosa. La mitad de mí esperaba que tuvieras flores o algo así. Él le lanzó una mirada que apagó su sonrisa. Clare, no estoy aquí para cortejarte. Tuvimos nuestro tiempo. Eso se acabó. Esto se trata de legado. De mi apellido. Nada más. Las palabras le golpearon más fuerte de lo que quiso admitir. Aún así, el orgullo la mantuvo erguida. Y después ocurrió lo inevitable, él se sirvió una copa, sin siquiera ofrecerle una. Cuando regreses con tu esposo, me encargaré de la seguridad financiera del niño. Me aseguraré de que todo esté manejado. Pero no confundas esto con amor. Ya no tengo eso para darte. Fue como una bofetada. Durante semanas, Clare había pintado a Darren con los colores de su memoria, el chico que una vez juró que el mundo giraba alrededor de ella. Pero el hombre que tenía delante ya no era aquel chico.
Ni siquiera estaba interesado en ella. Solo la veía como un recipiente para su ambición. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Víctor estaba sentado en su apartamento tenuemente iluminado, observando su reflejo en la pantalla oscura del televisor. Clare había salido de nuevo. No necesitaba preguntar a dónde. Lo sabía. Y aunque su pecho ardía de traición, su mente se estaba afilando. Recordaba los primeros años, como Clare solía mirarlo como si él fuera su mundo entero. Recordaba las noches de trabajo hasta tarde, los viajes sacrificados, las promociones perseguidas para que ella nunca tuviera que preocuparse por nada. Le había dado estabilidad, lealtad, amor. Y ahora ella lo arrojaba todo por un hombre que la veía como nada más que un medio para un fin. El pensamiento que lo atormentaba no era su traición. Era su confianza en que él siempre estaría allí esperando cuando ella regresara arrastrándose. Víctor susurró para sí mismo, con una voz baja, casi irreconocible. Ella cree que voy a perdonar. Ella cree que todavía estaré aquí. No tiene idea. Para la tercera cita con Darren, Clare finalmente empezó a sentirlo, el vacío. Él apenas la tocaba. No la miraba con pasión. Cada palabra era transaccional. Ella se sentía como un contrato firmado, no como una mujer. Una noche, acostada sola en la cama de su condominio, miró al techo y comprendió la verdad que había estado ignorando: Darren no la amaba. Nunca lo haría. Ella era solo una herramienta, nada más. Y mientras el peso de esa realidad se hundía en su pecho, una pregunta aterradora resonó en su mente. ¿Y si Víctor hablaba en serio? ¿Y si cuando regrese, ya no queda ningún matrimonio al cual volver? Su orgullo le decía que aún tenía tiempo. Pero, en lo profundo de su alma, una semilla de miedo comenzó a crecer. Y Víctor, a kilómetros de distancia, ya estaba sembrando semillas propias que florecerían en la clase de venganza que Clare nunca vería venir. Al cuarto mes, la fantasía se había consumido. Darren ya ni siquiera fingía interesarse. Sus llamadas eran bruscas, sus mensajes cortos, su presencia asfixiante en su indiferencia. Clare había pensado que podía equilibrar dos mundos, la nostalgia de su pasado y la comodidad de su presente. Pero en lugar de eso, se encontraba de pie sobre cenizas. Quería ternura. Quería que la abrazaran como solía hacerlo Víctor cuando las tormentas sacudían las ventanas por la noche. Quería sentirse elegida, no usada. Pero cada vez que buscaba la mano de Darren, él la apartaba. Cada vez que intentaba hablar de sentimientos, él cambiaba el tema hacia planes, clínicas, contratos. Y en esos silencios, el rostro de Víctor la perseguía. Su advertencia resonaba en su mente. Si caminas por ese camino, estarás saliendo de este matrimonio para siempre. El pensamiento le oprimía el pecho. Ella se convencía de que eran solo palabras de enojo, que una vez que la viera de nuevo, una vez que se lo explicara, él la perdonaría. Tenía que hacerlo. Víctor siempre había sido su ancla, su red de seguridad. Era demasiado leal, demasiado blando de corazón para dejarla ir por completo. Al menos, eso creía ella. Una tarde, Clare se paró frente a la puerta del apartamento, las palmas sudorosas. Había ensayado sus líneas todo el día, una disculpa envuelta en lágrimas, promesas de cambio, confesiones de debilidad. Incluso imaginó a Víctor abrazándola, furioso pero incapaz de resistir su amor. Introdujo la llave en la cerradura, pero no giró. Confundida, lo intentó de nuevo. Nada. El estómago se le hundió. Tocó suavemente. Víctor, soy yo. Silencio. Golpeó más fuerte. Víctor, por favor, ábreme la puerta. Nada. El pánico le desgarró el pecho. Sacó el teléfono y marcó su número. Sonó una vez, luego se cortó directo al buzón de voz. Intentó de nuevo. Y otra vez. Sin respuesta. Finalmente, se deslizó por la pared del pasillo, con las rodillas contra el pecho. El apartamento, su hogar, estaba en silencio al otro lado de la puerta. Silencioso, pero no vacío. Juraría que escuchaba movimientos apagados adentro.
El sonido de alguien ignorándola deliberadamente. Al día siguiente volvió, pero las cerraduras habían cambiado. Sus pertenencias, las pocas que aún quedaban, habían desaparecido. Una nota estaba pegada en la puerta. Propiedad vendida. Sin dirección de reenvío. El corazón de Clare martillaba. Vendido. El apartamento donde construyeron su vida, sus fotos, sus recuerdos, todo desaparecido. Llamó a su oficina. La recepcionista contestó amablemente. El señor Víctor ya no trabaja aquí. Revisó su correo electrónico, desconectado. Sus cuentas de redes sociales, desaparecidas. Era como si se hubiera borrado de su mundo por completo. Clare fue hasta la casa de la madre de Víctor, a 2 horas de distancia. La mujer mayor abrió la puerta, sus ojos fríos e inquebrantables. Señora Banner, por favor, suplicó Clare. Solo necesito hablar con él. Por favor, dígame dónde está. La madre de Víctor apretó con más fuerza el marco de la puerta. Mi hijo te lo dio todo, y lo echaste a perder. No vuelvas aquí. Con eso, cerró la puerta de golpe, el sonido tan definitivo como el mazo de un juez. Clare se quedó allí en el porche, temblando. Por primera vez en años, se dio cuenta de que estaba completamente sola. Las noches se convirtieron en las más duras. Se quedaba despierta, mirando el techo del cuarto de invitados de una amiga, atormentada por lo que había hecho. Pensaba en los ojos tranquilos de Víctor, en cómo solía tomar su mano en lugares llenos de gente para darle calma. Pensaba en su risa, en el calor de su presencia, en el hombre que había sido su ancla cuando la vida la empujaba hacia abajo. Y pensaba en Darren. El hombre por el que lo había traicionado. Darren, que nunca llamaba, nunca preguntaba cómo se sentía, nunca la abrazaba como si importara. Para él, ella no era más que una firma en un contrato, una promesa de descendencia. Ese contraste la devoraba. Había cambiado lealtad por vacío, amor por frialdad, a su esposo por un fantasma del pasado. Una noche, marcó el número de Víctor de nuevo, con lágrimas resbalando por su rostro. La línea sonó una vez y luego se cortó. Pero esta vez era diferente. No era buzón de voz, no era silencio, estaba desconectado. Sus sollozos llenaron la habitación. Víctor, por favor, susurró hacia la nada. Por favor, vuelve. Me equivoqué. Haré lo que sea. Solo no me dejes así. Pero la única respuesta fue silencio. Y entonces llegó el golpe final. Por susurros en círculos en común, Clare descubrió que Víctor había renunciado a su trabajo, vendido no solo el apartamento sino casi todas sus pertenencias y se había mudado a otra ciudad. No se había escondido por vergüenza. Había avanzado deliberada y decisivamente hacia una vida sin ella. Clare se desplomó al escucharlo, su orgullo finalmente hecho añicos. Había creído que él nunca podría vivir sin ella, que era irreemplazable. Pero Víctor le demostró lo contrario de la manera más devastadora, no solo había perdido a su esposo. Había perdido su hogar, su lugar en su mundo, su identidad como su esposa. Y lo más cruel era que, en el fondo, sabía que se lo merecía. Clare se había convencido de que la desaparición de Víctor era temporal. Se decía que él solo necesitaba espacio, tiempo para sanar. Quizás meses para dejar que la rabia se apagara. Después, eventualmente, volvería. Él siempre lo hacía. Pero la realidad no se dobla ante el orgullo. Una tarde tranquila, mientras navegaba en redes sociales, Clare se quedó helada, una foto etiquetada apareció en el perfil de un conocido en común. Su respiración se cortó. Allí estaba él. Víctor. De pie, sonriente, radiante de una manera que no había visto en años. Y no estaba solo. A su lado, con la mano entrelazada con la suya, había una mujer. Su rostro irradiaba esa alegría serena de quien es amada de verdad. Se veían inseparables, inclinados uno hacia el otro como si el resto del mundo ya no importara. La mano de Clare tembló al ampliar la imagen. La mujer no era llamativa, no era del tipo que atrae miradas en la calle. Era sencilla, elegante, con un aire de dignidad tranquila.
Pero su sonrisa iluminaba el rostro de Víctor de una manera que Clare no había conseguido en años. El pie de foto la destrozó más que la imagen misma. Hay personas que traen paz donde quiera que van. Paz. Lo único que Víctor jamás encontró en la tormenta que era Clare. Clare apagó el teléfono, el pulso desbocado. Esto no podía ser real. Víctor no podía haberse recuperado tan rápido. No podía amar a otra. ¿O sí? Los días siguientes fueron tortura. Más fotos aparecieron, Víctor riendo en una cena, caminando de la mano en el parque, sentado en un café con aquella mujer, inclinados el uno hacia el otro compartiendo secretos. Y en cada imagen, lo mismo, él se veía libre, ligero, como si el peso que ella había puesto sobre sus hombros durante tantos años finalmente se hubiera desvanecido. Clare comenzó a desmoronarse. Dejó de comer, dejó de dormir, atormentada por la realización de que no era irreemplazable. No era el ancla de su mundo. Era solo un capítulo que él había cerrado, una lección sobrevivida. Una noche, incapaz de soportar el silencio, contactó a un amigo en común. ¿Sabes dónde está Víctor? Por favor, solo necesito hablar con él. El amigo vaciló antes de responder. Clare, él es feliz ahora. Realmente feliz. No habla de ti. Ni siquiera menciona el pasado. Es como si no existieras en su nueva vida. El estómago de Clare se retorció. ¿Y esta mujer? ¿Quién es ella? Es amable, leal, respetuosa. Lo trata como un hombre como él merece. Clare, escúchame bien, no interfieras. Déjalo en paz. Pero Clare no pudo. Su orgullo no se lo permitió. No soportaba la idea de que otra mujer viviera la vida que una vez fue suya. Esa noche, despierta en la oscuridad, susurró. Se suponía que debías perdonarme. Se suponía que debías esperar por mí. Pero la verdad era innegable, Víctor no solo había seguido adelante. Había encontrado algo mejor. Y por primera vez en su vida, Clare entendió que el castigo más cruel no era la venganza ni el odio. Era ser olvidada. Clare siempre había creído que podía arreglar todo con palabras. En cada pelea, en cada error, se apoyaba en su habilidad para torcer explicaciones en disculpas, disculpas en promesas y promesas en segundas oportunidades. Pero esta vez era distinto. Víctor no respondía llamadas. No leía sus correos. Ni siquiera la bloqueaba. La ignoraba tan completamente, tan deliberadamente, que era como si no existiera. Ese silencio la estaba volviendo loca. Y cuando finalmente lo vio de nuevo semanas después, no fue por accidente. Clare lo había rastreado con cuidado, uniendo pequeñas pistas, un anuncio de evento aquí, una foto etiquetada allá. Y allí estaba, al otro lado de la calle frente a un café acogedor. Víctor. Su Víctor. Sentado en una mesa de la esquina, riendo. Pero la risa no era para ella. Era para la mujer sentada frente a él. La misma mujer de las fotos. Ella tenía la mano apoyada sobre la de él, la cabeza ligeramente inclinada, los ojos fijos en él como si fuera el único hombre en el universo. ¿Y Víctor? Víctor la miraba de la manera en que solía mirar a Clare antes de que todo se convirtiera en polvo. La visión la quemó por dentro. Rabia y dolor se enredaron hasta dejarla sin aliento. Sin pensar, cruzó la calle de golpe, abrió la puerta del café y avanzó hacia su mesa. Víctor la vio primero. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una quietud más cortante que la ira. Claire, dijo con voz serena. ¿Qué haces aquí? Su voz se quebró, demasiado fuerte para aquel lugar pequeño. ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces tú aquí? Sonriendo como si nada importara. Como si yo nunca hubiera importado. Las cabezas se giraron. Los murmullos corrieron por el café. Pero a Clare no le importaba. Dirigió su furia hacia la mujer sentada frente a él. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste? ¿Qué mentiras le dijiste para robarme a mi esposo? La mujer parpadeó tranquila, imperturbable. Extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de Víctor.
Su voz salió firme pero serena. Yo no lo robé. Tú lo desechaste. Y algunas sabemos valorar lo que otras no. Clare retrocedió tambaleante, aquellas palabras golpeándola más fuerte que cualquier bofetada. Sus ojos buscaron los de Víctor, suplicantes. Dime que no es real. Dime que ella no significa nada. Por favor, Víctor. Por un largo instante, él la miró en silencio, ilegible. Y luego, lentamente, pronunció las palabras que ella más temía. Ella lo significa todo. El café quedó en silencio, roto solo por el latido desbocado en el pecho de Clare. Salió corriendo hacia la noche, las lágrimas nublándole la vista, el pecho desgarrado por sollozos que parecían desgarrarle la garganta. Había ido a confrontarlo, a recordarle quién era ella, a exigir la segunda oportunidad que creía suya por derecho. Pero en su lugar, había sido reemplazada. No con odio. No con furia. Sino con amor. Amor real. El tipo de amor que ella había desperdiciado y desechado como si fuera ordinario. Y fue entonces cuando Clare finalmente entendió. Víctor no la estaba castigando. Ni siquiera estaba pensando en ella. Él había seguido adelante. Y en su nuevo mundo, no había espacio para ella. Durante semanas después del incidente en el café, Clare sintió como si viviera fuera de su propio cuerpo. Repetía la escena una y otra vez en su mente, la voz serena de Víctor, su mano entrelazada con la de otra mujer, la declaración firme que la destrozaba. Ella lo significa todo. Esas palabras resonaban más fuerte que sus propios latidos. No eran solo palabras. Eran una sentencia, un veredicto final. Lo había perdido. No de manera temporal. No de una forma que el tiempo pudiera reparar. Lo había perdido completamente. Al principio se aferró a la negación. Se decía que Víctor estaba confundido, enojado, bajo algún tipo de hechizo de aquella mujer. Seguramente despertaría y recordaría quién había estado a su lado durante 12 años. Tenía que hacerlo. Pero lo único que encontró fue silencio. Víctor no buscaba pelea. No la mencionaba. No contestaba nada. Y poco a poco, la negación dio paso a la ira. ¿Cómo se atreve? Mascullaba sola, caminando de un lado a otro en su pequeño departamento alquilado. ¿Cómo se atreve a borrarme después de todos esos años? Después de todo lo que le di. Me debe una oportunidad. Me debe perdón. Pero la rabia se apagaba rápido, dejando solo las cenizas frías de la verdad. Él no le debía nada. Porque había sido ella quien lo rompió. Ella quien trató su amor como algo desechable. Y ahora era ella la que se quedaba afuera, suplicando que le abrieran la puerta de una vida que ya no la incluía. Sus amistades se fueron alejando. Algunos no soportaban escuchar sus lamentos una y otra vez. Otros se cansaron de verla desmoronarse. Incluso Darren, el hombre por el que había traicionado a su esposo, ya no estaba en su órbita. Su misión había terminado. Su interés desapareció. Clare estaba sola. Devastadoramente sola. Las noches eran interminables. Se quedaba despierta mirando el techo, atormentada por recuerdos. La risa de Víctor en su antiguo apartamento. Su mano buscándola durante las tormentas. Su voz tranquila susurrando saldremos adelante cuando la vida se volvía pesada. Y luego, el recuerdo de sus últimas palabras, firmes, definitivas. Si caminas por ese camino, estarás saliendo de este matrimonio para siempre. No había mentido. Una mañana, al pasar frente a un parque, lo vio. Víctor. Sentado en una banca, el sol iluminando su rostro, su brazo rodeando con naturalidad a la mujer a su lado. Reían. Compartían un helado como dos adolescentes enamorados. Clare se quedó paralizada, el corazón encogiéndose. Por un segundo fugaz, imaginó acercarse, arrojarse a sus pies, rogarle que recordara la vida que compartieron. Pero entonces lo vio. La tranquilidad en su postura. La paz en sus ojos. No se veía como un hombre incompleto. Se veía como un hombre que había encontrado exactamente lo que necesitaba. Y en ese instante,
Clare colapsó. No físicamente, sino por dentro, donde nadie podía verla. La lucha se desvaneció. El orgullo se drenó. Solo quedó el arrepentimiento. Filoso. Implacable. Inolvidable. Había jugado con lo único en la vida que no se reemplaza, la lealtad. Y lo había perdido. Ocurrió en una tarde gris, meses después de la humillación en el café. Clare no lo planeó. No lo estaba siguiendo esta vez. El destino, cruel y deliberado, puso el momento frente a ella. Caminaba por la plaza de la ciudad, el abrigo apretado contra el viento de otoño, cuando lo vio. Víctor. Estaba de pie en un cruce peatonal, una bolsa de compras en una mano. En la otra, sus dedos entrelazados con los de ella. La mujer. La que lo había reemplazado. Los dos parecían ordinarios, pero había un brillo en ellos, una intimidad silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier declaración pública. Por un momento, Clare se quedó congelada. Podría haberse dado la vuelta, haberse perdido entre la multitud, pero algo más fuerte, desesperación, orgullo, anhelo, la empujó hacia adelante. Víctor, su voz tembló al llamarlo. Él se giró. Sus ojos se encontraron por primera vez en meses. Durante un segundo fugaz, el corazón de Clare dio un salto. Allí estaba, el hombre al que había amado, el hombre al que había traicionado, el hombre con el que aún soñaba en sus noches más oscuras. La multitud se movía a su alrededor, el mundo continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero para Clare, el tiempo se detuvo. Avanzó un paso, con la voz quebrada. Por favor, solo dame un minuto. Solo un minuto. Los ojos de Víctor permanecieron firmes, inmutables. No soltó la mano de la otra mujer. No se acercó. Simplemente la miró, esperando. Las lágrimas empañaron la vista de Clare. Me equivoqué. Lo veo ahora. Darren me usó y yo dejé que mi orgullo me cegara. Pero tú eras todo. Mi ancla, mi hogar. Lo arruiné y no puedo deshacerlo. Pero por favor, Víctor, por favor, no me borres como si nunca hubiera importado. Sé que no merezco perdón, pero solo dime que hay una parte de ti que aún recuerda lo que tuvimos. Su voz se quebró y las palabras se disolvieron en sollozos. Por primera vez, Víctor habló. Su voz era calmada, baja, pero cargada de una pesadez definitiva. Te recuerdo, Clare. Lo recuerdo todo. El corazón de ella dio un vuelco de esperanza. Pero entonces llegó el resto. Y es exactamente por eso que nunca volveré. El silencio que siguió fue más fuerte que un trueno. Las rodillas de Clare se debilitaron, la respiración se le atoró en la garganta. Víctor miró a la mujer a su lado, su expresión suavizándose de una manera que Clare no había visto en años. Luego volvió a mirar a Clare, su voz firme. Tuviste mi lealtad, mi amor, mi confianza. Y elegiste apostarlo todo por alguien que te vio como nada. Esa fue tu elección. Y esto, hizo un gesto hacia la paz en sus ojos, hacia la mujer que llevaba ahora su corazón. Esto es la mía. No levantó la voz. No maldijo. No condenó. Simplemente se volvió, la luz del semáforo cambió a verde, y se alejó, de la mano de la mujer que ahora ocupaba su lugar. Clare se quedó inmóvil en medio de la plaza, el ruido de la ciudad girando a su alrededor, su pecho vacío, su mundo desplomándose de nuevo. Él la recordaba. Pero recordar no significaba amar. Y esa era la verdad final, irreversible. El invierno llegó con rapidez aquel año, cubriendo la ciudad con cielos grises y vientos amargos. Para la mayoría de las personas, la estación traía calidez, luces festivas, reuniones familiares, risas derramándose de hogares llenos. Pero para Clare, el mundo se había vuelto frío en más de un sentido. Vivía ahora en un pequeño y oscuro apartamento en las afueras de la ciudad. Las paredes desnudas, el aire pesado de silencio. Sin anillo en su dedo, sin compañero con quien compartir sus cargas, sin familia a quien llamar suya. Incluso sus amigas se habían distanciado, cansadas de sus lamentos interminables.
La mayoría de las noches se sentaba junto a la ventana, envuelta en una manta, mirando los edificios iluminados al otro lado de la calle. Tras cada ventana, imaginaba familias riendo, parejas cocinando juntas, niños corriendo en pijamas, vidas llenas de amor y propósito. Vidas que podrían haber sido la suya, si no lo hubiera arruinado. Una noche, mientras la nieve caía en copos suaves, Clare reunió el valor para abrir una caja que había evitado durante meses. Dentro había fragmentos de la vida que perdió, fotografías de vacaciones, un ramo seco de su boda, tarjetas que Víctor le había escrito a lo largo de los años. Sus manos temblaban al sacar una de las tarjetas, la letra de él clara y firme. No importa lo que venga, siempre serás mi para siempre. Un sollozo le atravesó el pecho. La cruel ironía la destrozaba por dentro. Había sido el para siempre de alguien, y lo había desperdiciado por una tentación pasajera. Apretó la tarjeta contra su corazón, las lágrimas deslizándose por su rostro mientras susurraba al vacío. Lo siento, Víctor. Lo siento tanto. Pero el silencio no dio respuesta. En algún lugar de la ciudad, probablemente Víctor estaba en casa, tal vez sentado frente a una chimenea, su nueva pareja acurrucada a su lado. El aire a su alrededor lleno de calidez y risas. Ya no lo atormentaba el pasado. Había construido algo nuevo. Algo completo. Y ese era el dolor más agudo de todos, saber que él había sanado mientras ella seguía rota. Los meses se convirtieron en años, pero el arrepentimiento nunca se desvaneció. Clara envejeció con él, llevando el peso invisible de sus decisiones donde quiera que iba. Quienes la conocían veían solo a una mujer tranquila, con ojos lejanos, sin imaginar que detrás de ellos había una historia de amor perdido, traición y un error que jamás podría deshacerse. Porque, al final, su castigo no fue la ira de Víctor. Fue su paz. La venganza más cruel no fue fuego ni furia. Fue la indiferencia. Fue saber que el hombre al que una vez llamó ordinario había seguido adelante para vivir una vida extraordinaria, sin ella. Y por el resto de sus días, Clare cargó con esa verdad como una sombra. El recordatorio constante del día en que apostó con la lealtad, y perdió.